Hola a todos, hola a todas y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción tenerlos por aquí una vez más. ¿Cómo están hoy, mis amores? Espero que rebosantes de energía, con el corazón latiendo fuerte y listos para sumergirnos en un tema que, créanme, está que quema. Hoy nos vamos a adentrar en un secreto que ha estado susurrándose por los pasillos del apasionante mundo del espectáculo turco, un secreto que involucra a dos de nuestras estrellas favoritas, dos nombres que resuenan con fuerza en nuestros corazones, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo han escuchado bien. Y la bomba, la cereza del pastel, la noticia que nos tiene al borde del asiento es que este secreto podría ser revelado en Año Nuevo. Así es, amigos y amigas, la expectativa es frenética, los rumores van y vienen como olas en el mar, y hoy, aquí en este espacio de confianza, vamos a desentrañar todo lo que sabemos, todo lo que hemos escuchado, y a analizar minuciosamente cada pista, cada indicio, cada posible razón detrás de esta historia que mantiene a todos, desde los fanáticos más acérrimos hasta los curiosos ocasionales, con el corazón en un puño, la respiración contenida y los ojos clavados en la pantalla. ¿Están listos para el chisme jugoso, para la especulación, para la emoción a flor de piel? Yo sí. Estoy más que lista. Pero antes de zambullirnos de lleno en los detalles más jugosos, quiero hacerles una petición, una solicitud especial. Si son nuevos por aquí, si es la primera vez que se unen a esta comunidad o simplemente si disfrutan del contenido que preparo con tanto cariño y dedicación, les pido, por favor, que no se olviden de suscribirse al canal. Es completamente gratis y les aseguro que no se arrepentirán. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo, porque, créanme, tenemos mucho que compartir, mucho que comentar y muchas sorpresas por venir. Y bueno, al suscribirse se unen a esta comunidad tan vibrante, tan unida y tan llena de amor por el mundo del espectáculo. Gracias de antemano por su apoyo incondicional. Ahora sí, prepárense porque arrancamos con el tema de Hande y Kerem. Comencemos por el principio, como en las mejores historias, como en las novelas turcas que tanto amamos. Todos recordamos con cariño y nostalgia la serie Love is in the Air, ¿verdad? Esa serie que nos robó el corazón, que nos hizo suspirar, reír y llorar a mares. La química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin en la pantalla era, simplemente, innegable. Era algo que se sentía, que vibraba en el aire, que traspasaba la pantalla de nuestros televisores y que nos conectaba de manera inexplicable. Era una conexión que iba más allá de las palabras, una magia palpable que todos podíamos sentir. Y esa química, esa conexión, trascendió la ficción, traspasó los límites del set de grabación y floreció en la vida real. Los rumores de un romance apasionado, de un amor floreciente entre Hande y Kerem, comenzaron a sonar con fuerza, a susurrarse en los pasillos de la industria, a ser tema de conversación en las redes sociales y poco a poco se fueron confirmando, se fueron materializando ante nuestros ojos. Vimos fotos, vídeos, declaraciones, momentos capturados por paparazzi y fans que nos demostraban que su relación iba mucho más allá de lo profesional, que había algo especial, algo genuino, algo que nos hacía creer en el amor verdadero. Vimos besos, abrazos, miradas cómplices, viajes románticos a lugares exóticos y maravillosos. Todo parecía perfecto como un cuento de hadas moderno. Y la verdad, muchos de nosotros, los fanáticos incondicionales, aquellos que habíamos seguido la serie con fervor y que habíamos vibrado con cada escena, estábamos felices, extasiados. Ver a nuestras estrellas favoritas juntas, enamoradas, felices y radiantes, era como un sueño hecho realidad, como si la magia de la serie hubiera cobrado vida. Pero como en toda historia, como en toda novela, como en la vida misma, hubo un pero. Después de un tiempo, después de meses de felicidad, de amor y de momentos inolvidables, comenzaron a surgir, tímidamente al principio, los rumores de una posible ruptura. Y lamentablemente estos rumores, que corrían como reguero de pólvora en las redes sociales y en los medios de comunicación, se confirmaron. La noticia de su separación nos cayó como un balde de agua fría, como un puñetazo al corazón. No lo entendíamos, no podíamos asimilarlo, no sabíamos qué había pasado. ¿Qué había salido mal? ¿Por qué habían decidido tomar caminos separados? La pregunta resonaba en nuestras mentes una y otra vez, sin encontrar una respuesta clara y concisa. A partir de ese momento cada movimiento de Hande y Kerem fue analizado al detalle, escudriñado con lupa por los fanáticos y por los medios. Cada foto publicada en las redes sociales, cada comentario, cada encuentro casual, cada like, cada guiño, era interpretado como una señal, una pista, una esperanza para aquellos que anhelaban verlos juntos.
Ese nuevamente para aquellos que creían en el amor que había nacido en el set de Love is in the Air, y que soñaban con un final feliz para esta historia. Y aquí es donde entramos en la parte más interesante, en el meollo del asunto de nuestro vídeo, en el corazón del misterio que nos convoca. Los rumores de una posible reconciliación, de una relación secreta, de un amor que, a pesar de las dificultades, seguía vivo y latiendo, han ido creciendo exponencialmente, alimentados por la esperanza de los fanáticos y por las sutiles pistas que han ido dejando los propios actores. Y ahora tenemos información, filtrada por diversas fuentes, que apunta a que algo grande, algo significativo, podría estar pasando entre Andy y Kerem. Pero, ¿qué es exactamente lo que sabemos? ¿Cuáles son las evidencias que nos hacen pensar en una posible reconciliación? ¿Cuáles son las pruebas que nos hacen soñar con un futuro juntos para esta pareja icónica? Bueno, lo primero y más importante es que hay una creciente cantidad de indicios, de señales sutiles pero reveladoras, que sugieren que Andy y Kerem han estado pasando tiempo juntos, que han estado compartiendo momentos especiales lejos de las miradas indiscretas del público y de la prensa. Aunque, claro, siempre con la discreción que los caracteriza y con la cautela que exige su estatus de celebridades. Los paparazzi y los medios de comunicación han estado muy atentos a sus movimientos, tratando de captar alguna imagen que confirme los rumores, pero parece que Andy y Kerem, con astucia y habilidad, han logrado mantener su supuesta relación bastante privada, protegiéndola del escrutinio público. Uno de los rumores más fuertes, uno que ha encendido la llama de la esperanza en muchos corazones, es que han sido vistos en varias ocasiones en lugares alejados de la atención mediática, en sitios discretos y apartados donde la privacidad es un tesoro. Se dice que han disfrutado de cenas románticas a la luz de las velas, de viajes cortos a destinos paradisíacos y de momentos a solas, alejados del bullicio y de las obligaciones profesionales, para reconectar, para fortalecer su vínculo y para revivir la llama del amor que nunca se apagó. Claro, no hay fotos concretas que lo comprueben al 100%, que nos den la certeza absoluta que anhelamos, pero la información proviene de fuentes cercanas a ambos actores, de personas de confianza que conocen los detalles de su vida privada, lo cual le da cierta credibilidad a estas afirmaciones. Otro punto importante que ha despertado la curiosidad de los fanáticos y que ha avivado las especulaciones, son los mensajes en las redes sociales. A pesar de que ambos han sido cautelosos en mostrarse juntos públicamente e en compartir fotos o vídeos que confirmen su relación, los fanáticos, con su agudo ojo, con su capacidad para analizar cada detalle, han notado ciertas señales, ciertas pistas sutiles que no han pasado desapercibidas. Por ejemplo, algunos han notado que se comentan las publicaciones con emojis sospechosos, con corazones, caritas sonrientes, guiños y otros símbolos que sugieren una complicidad especial. Otros han detectado que se dan me gusta a ciertas fotos en momentos clave, en fotos que evocan recuerdos de su relación o en fotos que parecen esconder un mensaje secreto. Y también han notado que publican historias que parecen estar conectadas de alguna manera, que se complementan o que comparten una temática similar, como si estuvieran comunicándose a través de mensajes subliminales. Sé que muchos dirán que todo esto son solo especulaciones, que son simples interpretaciones de los fanáticos, y tienen razón. No podemos afirmar nada con certeza, no podemos dar por sentado que están juntos, pero es interesante analizar las conexiones, las pistas y cómo los fanáticos interpretan cada movimiento, cómo construyen sus propias teorías y cómo se aferran a la esperanza de verlos juntos nuevamente. Porque al fin y al cabo, la esperanza es lo último que se pierde, y en el mundo del espectáculo, donde las sorpresas y los giros inesperados son el pan de cada día, todo es posible. Además están las entrevistas y las declaraciones de ambos actores, que si bien son cautelosas y diplomáticas, también han dejado entrever ciertas señales, ciertas pistas que alimentan las expectativas. Tanto Andy como Kerem han sido muy discretos cuando se les pregunta sobre su relación, evitando dar respuestas directas o contundentes, pero también han evitado negar rotundamente la posibilidad de una reconciliación. Han hablado de cariño, de respeto mutuo, de una buena relación de amistad, de un vínculo especial que los une más allá de lo profesional. Y en este mundo del espectáculo, donde las relaciones y los sentimientos son complejos y a menudo ambiguos, la amistad, el respeto y el cariño pueden ser el inicio de algo más, el preludio de un reencuentro, la chispa que enciende la llama del amor. ¿No creen? Ahora hablemos del año nuevo, la fecha clave que ha puesto en V. Hilo a todos los fanáticos y que ha despertado la curiosidad de los medios. ¿Por qué es tan importante esta fecha? Pues bien, los rumores, las filtraciones y las especulaciones apuntan a que Andy y Kerem planean revelar su amor en Año Nuevo. Es decir, que podrían confirmar su relación de manera oficial, anunciar públicamente que han vuelto,
que han decidido darle una nueva oportunidad al amor. ¿Cómo? Esa es la pregunta del millón, la pregunta que todos nos hacemos. ¿Cómo planean hacerlo? ¿Cómo van a confirmar su relación? Hay varias teorías al respecto, y todas nos mantienen en vilo, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Algunos creen que podrían publicar una foto juntos en sus redes sociales, una imagen que sellaría su amor y que confirmaría los rumores. Otros sugieren que podrían ser vistos en algún evento público, caminando de la mano, posando juntos para los fotógrafos y mostrando al mundo su felicidad. Otros, más audaces, creen que podrían conceder una entrevista conjunta a una revista o a un programa de televisión, revelando los detalles de su reconciliación y compartiendo con sus fanáticos la historia de su amor. E incluso hay quienes especulan que podrían protagonizar algún proyecto juntos, ya sea una película, una serie, o alguna campaña publicitaria, aprovechando la gran demanda que existe de verlos juntos en la pantalla. La verdad, no lo sabemos con certeza. No podemos adivinar sus planes, no podemos predecir sus movimientos. Pero lo que sí sabemos es que la expectativa es enorme, que todos estamos ansiosos por saber qué pasará, que todos estamos esperando con el corazón en la mano el día en que confirmen su amor. El Año Nuevo siempre es una fecha especial, llena de magia, de esperanza, de nuevos comienzos, de renovación. Y si Andy y Kerem deciden confirmar su amor en esta fecha, sería un regalo maravilloso para sus fanáticos, para todos aquellos que los han seguido y apoyado a lo largo de su carrera y sobre todo, para todos los que creemos en el amor, en las segundas oportunidades y en la posibilidad de que dos almas gemelas encuentren el camino de regreso la una a la otra. Ahora, vamos a analizar un poco las posibles razones por las que Andy y Kerem podrían estar manteniendo su relación en secreto. ¿Por qué no lo han hecho público hasta ahora? ¿Qué los ha llevado a tomar esta decisión? Hay varios factores que podrían estar influyendo en esta situación, y entenderlos nos puede ayudar a comprender mejor las razones detrás de su cautela. Primero, la presión mediática. Ambos actores son muy famosos, son estrellas de renombre y saben lo que implica estar en el ojo público, lo que conlleva ser el centro de atención de los medios de comunicación. La prensa rosa, los paparazzi, los reporteros siempre están atentos a sus movimientos, siempre buscando la primicia, siempre tratando de captar un detalle de sus vidas privadas. Cualquier declaración, cualquier foto, cualquier encuentro casual es susceptible de ser comentado, analizado, criticado, juzgado y magnificado. Quizás para proteger su relación, para evitar las críticas, los juicios, las especulaciones y la intromisión constante de los medios, han decidido ser más cautelosos, más discretos y mantener su romance en privado, lejos de los focos. Segundo, el deseo de proteger su privacidad. Ambos son personas, seres humanos con derecho a tener una vida privada, a disfrutar de su intimidad sin que nadie se entrometa. Es comprensible que quieran disfrutar de su relación sin la presión de los medios, sin la necesidad de estar constantemente rindiendo cuentas, sin tener que responder a preguntas indiscretas o a especulaciones malintencionadas. Quieren tener la libertad de amarse, de compartir momentos especiales, de construir su relación sin sentirse observados, sin la sensación de que cada paso que dan está siendo analizado y juzgado. Tercero, las agendas profesionales. Tanto Andy como Kerem están trabajando en proyectos importantes, están inmersos en sus carreras, y es posible que quieran evitar que su vida personal afecte sus compromisos profesionales. Quizás quieren centrarse en su trabajo, en sus rodajes, en sus proyectos, sin que las distracciones, las especulaciones y la presión mediática interfieran con su desempeño. O simplemente quieren mantener su vida personal y su vida profesional separadas, para que una no afecte a la otra. Y cuarto, quizás simplemente quieren tomárselo con calma. Las relaciones requieren tiempo, paciencia, cuidado y dedicación. Quizás están disfrutando de su amor en privado, sin prisas, sin presiones, sin expectativas, sin la necesidad de demostrar nada a nadie. Quizás quieren construir su relación de forma sólida, en un ambiente de confianza y respeto mutuo, antes de compartirla con el mundo. Sea cual sea la razón, debemos respetar su decisión, su derecho a la privacidad, su derecho a elegir cómo quieren vivir su amor. Lo importante es que sean felices, que se amen, que se apoyen mutuamente y que encuentren la manera de serlo sin que nadie se entrometa, sin que nadie dicte las reglas de su relación. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Bueno, que la situación es emocionante, intrigante y llena de misterio. Tenemos muchos indicios, muchos rumores, mucha especulación, pero ninguna certeza absoluta.
La única certeza es que el año nuevo se acerca, y con él, la posibilidad de que Ande y Kerem revelen su amor, de que confirmen su relación y de que compartan su felicidad con el mundo. Personalmente me encantaría que esto fuera verdad, me encantaría verlos juntos, felices, compartiendo su amor con el mundo, demostrando que el amor verdadero sí existe y que las segundas oportunidades son posibles. Pero como siempre digo, lo importante es que ellos estén bien, que sean felices y que tomen las decisiones que los hagan sentir plenos y realizados. Y sea cual sea su decisión, la respeto. Mientras tanto, nos queda seguir analizando las pistas, seguir esperando con el corazón en un puño, seguir soñando con el reencuentro y sobre todo, disfrutar del viaje. Porque el chisme, la especulación, la espera, la esperanza son parte de la diversión, son parte de la magia que rodea a este mundo del espectáculo, ¿verdad? Así que amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Hemos explorado a fondo los rumores, hemos analizado las pistas, hemos soñado con el futuro. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido, que les haya dejado con ganas de más, que les haya generado la misma emoción y la misma intriga que a mí. Quiero agradecerles por estar aquí, por escucharme, por participar, por ser parte de esta comunidad que crece día a día. Gracias por sus comentarios, por sus likes y por todo el cariño y el apoyo que siempre me demuestran. ¿Qué les pareció este tema? ¿Creen que Ande y Kerem están juntos? ¿Creen que revelarán su amor en Año Nuevo? ¿Qué opinan de sus posibles razones para mantener su relación en secreto? Cuéntenmelo en los comentarios, quiero saber sus opiniones, quiero leer sus teorías, quiero compartir con ustedes este momento de expectativa. Y no se olviden de dejarme sus sugerencias para próximos vídeos, porque me encanta leerlos y tomar en cuenta sus ideas para crear contenido que les guste y que los mantenga informados y entretenidos. Y ahora, para finalizar, no se olviden de dejar un like al vídeo si les gustó, si les pareció interesante, si les generó emoción. Compártanlo con sus amigos, con todos los que son fans de Ande y Kerem, con todos los que, al igual que nosotros, siguen con fervor las novedades del mundo del espectáculo. Y por favor, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho, porque tenemos mucho contenido interesante por venir, muchas historias por contar, muchas sorpresas por descubrir. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo y para estar al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo. Les mando un abrazo gigante, lleno de cariño y de esperanza. Les deseo un excelente día, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y que el año nuevo nos traiga muchas sorpresas, mucho amor y muchas alegrías. Hasta la próxima.